Buenas noches, maestro. A mí me tocó la interpretación formativa y seguimientos observacionales con directivos en un hospital en México. Dice, es el manejo de conflictos y problemas. Bueno, para empezar, debemos saber, preguntarnos qué es un problema y un conflicto. Bueno, eh, un problema básicamente es un estado de tensión o malestar que surge entre dos personas o más porque tienen el mismo o contrarios intereses, ¿sí? Bueno, y el conflicto es una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Bueno, pues estas dos definiciones vemos que son similares. El problema y el conflicto podríamos decirlo que son similares. Bueno, en la investigación que me tocó habla sobre dos metodologías. Una metodología de intervención lineal y la otra metodología de intervención formativa. Bueno, nos habla básicamente de la intervención lineal, que es una metodología que va de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que los jefes van mandando a los subjefes y así va bajando de nivel hasta llegar al, a los que tienen, por así decirlo, el rango más bajo en la información. Y bueno, pues esto tiene algunas complejidades, ya que pues tal vez la información se vaya diluyendo a medida de que va bajando y pues tal vez pueda generar algún conflicto. Bueno, dice que es un experto que explica cómo debe realizarse una actividad abordando problemáticas, ¿sí? Y dice que igual que es un tipo de participación receptora, ya que pues como bien dice, el experto explica y tú recibes conforme lo entendiste lo que él está tratando de transmitir, ¿sí? Dice que son un tipo de habilidades duras, ¿sí? Que también llamadas cognitivas. Son habilidades del pensamiento y del campo de conocimiento. Por otro lado, están las metodologías de intervención formativa, que es una metodología de abajo hacia arriba, donde los problemas se solucionan desde las personas de abajo, del nivel más, bueno, decirlo, el rango más bajo del trabajo. Ellos se reúnen y forman unas soluciones para los problemas que se presentan. Dice que son co-constructores del conocimiento que conforma la base del desarrollo grupal, ¿sí? Bueno, aquí básicamente nos dice que pues eh, en grupo van creciendo, compartiendo sus experiencias y dirigiéndose en grupo para poder resolver sus problemas. Dice aquí que son habilidades no blandas o no cognitivas, porque según la lectura nos dice que este tipo de interacciones que son profesionales no son habilidades cognitivas, que son habilidades blandas, por así decirlo, en donde es solo la comunicación entre nuestros compañeros, ¿sí? Ya aquí podemos ver dos imágenes. La primera es la de las metodologías de intervención lineal, donde podemos ver a un jefe que está en medio y que subordina a todos los demás que están alrededor de él, ¿sí? Y el siguiente es de una mesa donde están participando todos e ideando alguna solución a un conflicto o un problema. Dice aquí que esta investigación que se hizo es parte del modelo de investigación intervención formativa IF de Engelstrom, Vygotsky y Sucherman Gilio. Y dice básicamente que contribuye desde una perspectiva social y situada y desarrolla las actividades eh, relacionadas con el aprendizaje organizacional
orientado a la resolución colectiva de problemas, ¿sí? Entonces, este modelo ayuda a que colectivamente vayan resolviendo las problemáticas que se les presentan a las personas, ¿sí? Dice que tiene un doble objetivo, dice, uno de ellos es proyectar un proceso formativo para la adquisición de competencias y el otro es sistematizar datos para explorar tanto el funcionamiento y potencial de un grupo laboral en su propio contexto como intervención, como ámbito para innovar su práctica formativa. Y bueno, el siguiente punto dice que este modelo eh, crea un incremento progresivo en la construcción de significados y habilidades, cuyo punto de partida es la llegada de la experiencia profesional. ¿Sí? Y el último punto dice, conforma una metodología de soporte o andamiaje, en la que se promueve en este rublo, se promueve la negociación de innovaciones con la contribución de la comunidad profesional, o sea que se van eh, enlazando, por así decirlo, las ideas y eso hace que se promueva o se estimulen innovaciones y todos al momento de contribuir, pues va a crecer su comunidad profesional. ¿Sí? Muy bien, aquí atrás podemos ver una imagen que puso al fondo de pues acá sí no se aprecia bien, pero son de personas como que están construyendo algo y se están poniendo de acuerdo para poder resolver sus problemas o los problemas que se les presenta en el ámbito laboral. Bueno, en este caso sería en en un hospital de México, ¿sí? Bueno, la siguiente diapositiva nos habla de una técnica que se llama shadowing. Bueno, de Carniswak. Bueno, nos habla más o menos a grandes rasgos esta técnica. Nos dice que consiste en el surgimiento de un investigador que realiza como una sombra para analizar habilidades profesionales de la práctica en una o varias jornadas laborales. Eso quiere decir que es como una observación que se le da a la persona para ver si está cumpliendo con sus labores, ¿sí? Es la técnica shadowing en donde te observan cómo realizas tu trabajo. Bueno, en esa parte pues creo que nos sentimos identificados como normalistas, ya que pues en nuestras prácticas eh, cuando íbamos a nuestras prácticas nos iban a observar tanto nuestro tutor, el que estaba encargado del grupo, tanto como los maestros de la misma escuela normal. Bueno, pues ahí nos realizaban algunas observaciones donde pues teníamos ahí ciertos requisitos que debíamos cumplir en nuestras clases. Bueno, yo siento que es algo similar o si no bien igual a esta técnica que se llama shadowing, que consiste en observar al momento de hacer una labor durante una jornada o varias jornadas laborales. Muy bien, bueno, pues más que nada esta técnica del shadowing se utilizó en este hospital de México y en este hospital de México para analizar los resultados del modelo de investigación anteriormente mencionado, el IIF, eh, en el cuerpo de gobierno del hospital, como anteriormente había dicho. Se utilizó esta técnica por su potencial, ¿sí? Porque te da pauta para identificar habilidades relacionadas y zonas de desarrollo próximo, eh, o sea, te da pauta esta técnica para que puedas observar las técnicas que este individuo adquirió
o que tiene en sí. Y además, también al observar, puedes darte cuenta de qué es lo que le falta. O sea, por eso nos dice que la zona de desarrollo próximo, qué es lo que le falta a esa persona o cómo guiarlo para que llegue a ese desarrollo, ¿sí? A ese aprendizaje. Bueno, dice que el IF pretende incentivar. ¿A quién pretende incentivar? Pues a los que trabajan en ese hospital, bueno, o a los trabajadores en sí. Dice, respecto a la construcción de modalidades formativas que beneficien las prácticas de los profesionales y de los participantes, ¿sí? Entonces, este modelo IIF trata de, pues como ya vimos, es un modelo de abajo hacia arriba, donde los de abajo es donde surge esa necesidad de resolver ese conflicto, ¿sí? O esas problemáticas que se les presentan en el ámbito laboral, como pues mediante el diálogo, mediante sus experiencias vividas, mediante la comunicación más que nada. Muy bien. Esto pretende todas estas, la técnica shadowing y el modelo IF, pretende fortalecer el cuerpo de gobierno de este hospital a partir del conocimiento, a partir del conocimiento de habilidades existentes, ¿sí? Identificación de áreas de desarrollo profesionales, integrando el desarrollo favorablemente en el modelo de intervención formativa, ¿sí? O sea, viendo qué habilidades pueden fortalecer estas personas para ejercer una mejor práctica en su trabajo. Dice, y los resultados obtenidos, dice que ponen en evidencia las prácticas discursivas que median el tránsito de un grupo habituado al modelo de intervención lineal hacia uno de carácter formativo. O sea, en este lugar o la mayoría de los lugares, ¿cómo son los modelos de trabajo? Pues del jefe es el que resuelve los problemas y de abajo pues no opina, no, o sea, tal vez tengan otra idea de cómo solucionar el problema más rápido, pero pues como no es una metodología lineal, pues se atienen a lo que el jefe, por así decirlo, dicta o dictamina para que puedan hacer su trabajo, y eso pues crea un poquito de, pues tal vez de conflictos o de problemáticas, pues que tal vez no pueda resolver de la manera adecuada este jefe. Y pues bueno, esta técnica que ya no es lineal, que sino es de carácter formativo, como anteriormente mencioné, es de abajo hacia arriba. O sea, que los de abajo tienen que tener esta comunicación para que puedan resolver los conflictos que se les presenta. Muy bien. El método que se empleó, ¿sí? Para hacer esto, básicamente aquí la lectura, en el documento, nos dice que el método que se empleó pues es el IF, es un tipo de investigación, es el tipo de investigación que se llevó a cabo, es el IF basado en el modelo. En ese modelo es cualitativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las cualidades son las que van a calificar, ¿sí? La forma de desenvolverse en el trabajo, la forma de comunicarse con los que lo rodean, esa iniciativa. Y es un tipo de estudio explorativo y descriptivo, ¿sí? Debido al carácter innovador de la metodología formativa empleada, ¿sí? Bueno, entonces es algo pues innovador entre comillas, porque pues
pues es es algo nuevo que se practicó en este hospital. De hecho, dice la lectura que tal vez sea la primera investigación de este tipo en el país, en México, y que pues estos resultados que se obtuvieron eh, fueron sobresalientes. Y pues no había punto como para compararlo con otra investigación. Entonces, por eso se dice que es como que innovador. Dice, los participantes y escenario, bueno, aquí nos habla que pues participaron 25 miembros del cuerpo de gobierno del hospital, de este hospital que es de Guanajuato, del estado de Guanajuato. Y adicionalmente hubieron 3 miembros que se voluntariamente dijeron que quieren participar. Y estos son un subdirector del hospital, una jefa de epidemiología y la subdirectora administrativa de ese mismo hospital. Muy bien, en tanto el diseño de esta investigación, esta investigación se llevó a cabo eh, como un diseño de intervención formativa que tiene un carácter participativo y basado en el modelo IF, en tanto, la investigación pues, es cualitativa, ¿sí? Como ya había mencionado antes, esta investigación trata de no es cuantitativa, o sea, no es un porcentaje así de números, sino que es de manera cualitativa, cuáles son las cualidades de estas personas al desenvolverse en su área de trabajo, ¿sí? Y los instrumentos que se utilizaron, eh, fueron seguimientos por medio del shadowing, ¿sí? Seguimientos observacionales, sí, y también se realizó una base de notas de campo. Bueno, esto yo lo veo más o menos parecido, igual como nosotros en nuestra práctica docente, que pues nosotros teníamos, en mi caso, no sé si ahora se sigue practicando así, teníamos ¿cómo se llama esto? Un diario de clase, donde pues nosotros plasmábamos las cosas que habíamos hecho ese día y cómo nos habíamos sentido eh, dando esas clases, o qué no nos había funcionado, o qué sí nos funcionó, básicamente para buscar una reflexión de nuestra parte hacia nuestra práctica docente. Y obviamente eso se complementó aún más con la observación con la observación de parte de nuestro tutor y de parte del maestro de la normal. También dice que se utilizó como instrumentos videograbaciones, ¿sí? Bueno, pues este método, las videograbaciones, pues te sirve mucho para ver cómo interactúas en tu entorno laboral y todo con el fin de reflexionar nuestra práctica. Sí, y dice que para evaluar esta técnica eh, son 3 tópicos los que se utilizaron. Dice la contribución al desarrollo profesional, personal. Otro punto que se evaluó es la contribución al desarrollo organizativo del hospital. Y el último punto que se evaluó son los aspectos positivos o negativos de estas técnicas innovadoras. El procedimiento, los pasos que se siguieron, se dividió en 2 etapas. La primera, donde se relacionó la realización y análisis de los seguimientos observacionales como parte de la investigación. Y la segunda alude al procedimiento de sistematización y análisis de datos. Bueno, la primera etapa pues es
fue la observación y todos estos instrumentos que se realizaron. Y ya la segunda etapa pues ya fue el análisis de esos datos, si estuvo bien o estuvo mal, en qué pueden mejorar. Bueno, esto igual yo lo veo relacionado con la práctica docente, ya que pues en nuestra práctica pues nosotros comparábamos nuestros datos con la hoja, la lista de cotejo que nos entregaba el maestro para ver si coincidía pues lo que nosotros habíamos sentido que estábamos haciendo bien, pues tal vez desde otro punto de vista, eh, tal vez lo estábamos haciendo no tan bien, por así decirlo. Entonces pues eso nos sirve como reflexión para mejorar nuestra práctica docente. Y en este caso, pues aquí le sirvió para mejorar eh, en el hospital, ¿sí? Muy bien. También nos dice que pues esa primera etapa, que es la realización y los análisis de seguimiento, pues tiene cinco categorías, por así decirlo, dice. Dice que es una propuesta la primera es una propuesta de negociación y aceptación voluntaria a participar en los seguimientos de duración de cada observación que se acordó conjuntamente. Bueno, de manera grupal se acordó las jornadas que se iban a ser observados, ¿sí? Y jornada de seguimiento, la 12 es una jornada de seguimiento donde la observación se orientó en base al conjunto de habilidades no cognitivas para el aprendizaje organizacional, concentrado en competencias, aproximadamente 8 horas. Bueno, esa es la duración que tuvo esas observaciones, que prácticamente es una jornada laboral de 8 horas. La 3 es la transcripción y sistematización y análisis de las notas de campo del investigador para categorizar habilidades no cognitivas y zonas de desarrollo próximo. Bueno, pues esto es básicamente igual, eh, las notas de campo, pues ahí iban escribiendo cómo se sentían estas personas al momento de hacer sus prácticas para yo luego cotejarlas con lo que el observador fue lo que vio. Presentación de resultados sería la 4 y el conjunto de participantes y discusión colectiva. Bueno, pues en este caso pues ya se reúnen las personas a exponer sus resultados y pues ahí pues entre ellos van dando sus puntos de vista. Sin colaboración de documentos de restitución. Muy bien. Y la segunda etapa del procedimiento es de sistematización y análisis de datos para el presente artículo que se llevó a cabo. Dice la lectura recursiva de las transcripciones y documentos de restitución. Selección de segmentos donde se aludiera claramente la técnica shadowing y sus resultados. Análisis de los datos por medio de codificación temática, categorización y contenido de frecuencia simple. La 4, definición del marco, macrocategorías y correspondientes subcategorías. Y el 5, la selección de extractos ejemplares de cada categoría correspondiente subcategoría. Muy bien. Y bueno, la siguiente diapositiva nos habla de los análisis de datos que se llevaron a cabo. Dice que se lleva a cabo un análisis de datos temático, multifocal e interpretativo. Dice que primeramente se analizaron los datos obtenidos de la observación y después el análisis de la evaluación de la técnica observacional, ¿sí? Bueno, pues algunos bueno, en este punto quiero abordar
¿Cómo se sintieron estas personas al ser observadas? Bueno, aquí pues nos muestran en la lectura cómo se sintieron estas personas. Bueno, em, cómo se sintieron estas personas. Muchas de esas personas dicen que se sintieron un poquito em, invadidas en su espacio laboral, ya que pues no les veían práctico que alguien les esté observando y como que interferían en su trabajo. Bueno, esta sería como una opinión negativa hacia esta técnica de shadowing, de observación. Y bueno, pues también como eso hubieron opiniones positivas acerca de por ejemplo, el participante número 14 pues dijo que es bueno que alguien externo nos haga observaciones acerca de cómo estamos realizando nuestro trabajo y dónde podemos mejorar. Bueno, en esta prácticamente lo que nos dice pues dónde podemos mejorar, esto son como las zonas de desarrollo próximo que nosotros tenemos y que no podemos ver a menos que otra persona nos diga que nos falta un poquito más para llegar a esas a esos nuevos aprendizajes. Dice. Otra opinión muy buena pues fue del participante número 16 que dijo que es un proyecto muy bueno ya que al ser personas ajenas al hospital que observaban el trabajo diario del personal que laboraba en el instituto, nos hace observaciones que a lo mejor sin darnos cuenta se han dejado de realizar por muy sencillos o muy complejos que puedan ser. Esto afecta la atención a la salud y el desempeño eficaz y eficiente de nuestro trabajo. Y bueno, pues eso prácticamente sí, o sea, sí, al momento de ser observado, dice la lectura, que pues nosotros como damos un extra, por así decirlo, nos fijamos de las pequeñas cosas que no hacemos o de las cosas que hacemos mal, tal vez, como que al momento de ser observado sientes esa presión o, bueno, vamos a llamarlo presión, pero em, tal vez te motiva a que al momento de estar siendo observado, quieres que eh, esa persona plasme lo mejor de ti, entonces por ende tú tratas de hacer mejor tu trabajo. Bueno, igual pues retomando la analogía que dije hace ratito de las prácticas, pues yo recuerdo igual que en nuestras prácticas docentes, bueno, yo mis prácticas docentes, como cuando yo veía que se acercaba un maestro de la normal a observar mi clase, pues ahí es cuando ya daba un extra más para que pues al momento se vea reflejado en mis calificaciones. Bien, pues eso pues lo observaba los maestros y pues me daban buenas sugerencias y en qué cosas estaba bien o qué cosas podía haber omitido. Eh, bueno, un comentario hasta cierto punto negativo que tuvo eh, eh, fue del participante número 6 que dijo que un aspecto negativo que él sintió es que pues al ser observado les da miedo cometer errores, ¿sí? Entonces tal vez como que al momento de ser observado, como tienes miedo de cometer errores, como que cometes esos mismos errores, o te trabas, te pones nervioso, por así decirlo. Bueno, y la participante número 3 que fue la jefa de epidemiología, esta fue una persona que voluntariamente se ofreció a participar en esta, en este experimento, por así decirlo. Dijo que al principio se sentía nerviosa y se preguntaba qué va a pasar, qué voy a hacer con esto. Y bueno, dice que a los 20 minutos
o media hora ya se sintió tranquila y cómoda con el entorno que estaba siendo observada. Bueno, pues eso, pues tal vez sí en un momento tú te sientas así como observado, bueno, pues la técnica observado, y por ende te sientas nervioso, pero poco a poco te vas a como que acostumbrando a la presencia de esa persona que te está observando, que no te está prácticamente no en esa técnica no te está haciendo un mal, sino que un bien para mejorar tu práctica en laboral. Dice, pasamos a la siguiente, que es las operaciones consideradas éticas, ¿sí? Consideraciones éticas, dice. Bueno, entre las consideraciones éticas está la intervención, instrumentos y metodología fueron aprobados por el Comité Local de Investigación y Ética del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, cuyos particulares se reservan para mantener la confidencialidad y anonimato. Bueno, pues esta pues fue aprobada por un comité de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, o sea, que fue, se tomó en cuenta las consideraciones éticas que tiene y pues al ver que no, pues la verdad no tiene ninguna así como que algo que afecte de manera negativa a algún personal de ese hospital. Y pues pasamos al siguiente, que son los resultados. Dice que los hallazgos obtenidos en el seguimiento a través de las categorías habilidades no cognitivas en su uso y zona de desarrollo próximo de los participantes. ¿Sí? Esos fueron los resultados que obtuvieron en primera instancia. ¿Sí? Esas habilidades no cognitivas que son de comunicación se elevaron muchísimo y pudieron resolver mejor sus conflictos y problemas del hospital. Y pues la zona de desarrollo próximo de los participantes pues llegaron a esos a esos aprendizajes, ¿sí? Ya no se quedaron así a poquito, sino que lograron tener esos aprendizajes gracias a la observación y a todos los instrumentos que ellos tuvieron para mejorar. Dice, el segundo macro es la macro categoría que remite a la evaluación de los participantes. Se manifestaron en relación al shadowing e intervención, incluyendo la perspectiva de cambio y mejora. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Muy bien, y llegamos a la discusión, ¿sí? Y dice, pues esos son más o menos como los resultados obtenidos gracias a este modelo EIF y con la observación shadowing. Dice, respecto a la dimensión individual, destaca la comunicación, gestión de conflicto y creatividad, a lo cual conforma un núcleo consistente de las habilidades no cognitivas. Bueno, esto reforzó mucho más la creatividad y la gestión de conflictos que tenían estas personas, ¿sí? Se agilizó más su forma de trabajar. Y podemos ver la pequeña imagen que hace alusión a eso, de que pues ya trabajan como cada pieza engrana perfectamente para que puedan tener mayor agilidad y creatividad en su trabajo. Muy bien, la siguiente nos dice que algo que ayudó o que fortaleció es en cuanto a la gestión de procesos de menor densidad. Sobresale la coordinación entre áreas y la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las áreas pues hubo más unión, ¿sí? Hubo más unión entre ellos y pudieron resolver mejor los problemas y la gestión de riesgos que ellos tienen.
podemos ver en la imagen, pues como en un grupo, pues al ponerse de acuerdo, pueden resolver sus problemas, abrir esas llaves, esos candados. Muy bien, el siguiente dice: los participantes establecieron vínculos operativos de base socioemocional con otros profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ahí como que la base eh, como que la base de razonamiento así también ayudó la parte socioemocional de cómo se sintieron ellos con este método. O sea, al momento de combinar estas dos, pues ya surge esta forma de resolver estos problemas. Dice: la exposición y la discusión de datos obtenidos de shadowing fue más allá de su carácter extractivo, conformados como un estímulo para la intervención y desarrollo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Esto básicamente, el shadowing solo fue utilizado en esta metodología para calificar cualitativamente a las personas. Pero ¿qué pasó? Al momento de ser observadas, estas personas daban aún más de su potencial. Entonces, además de que sirvió para calificar de manera cualitativa, ayudó a esas personas a motivarlas a dar un poquito más en su trabajo. Muy bien, la siguiente dice, bueno, dice que al proveer ese conocimiento acerca de las propias habilidades y perspectivas de mejora, a los participantes contaron como un espejo desde el cual visualizaron como grupo profesional, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de que pues son un grupo de trabajo y que deben trabajar mano a mano para ser más eficientes, ¿sí? Dice: interpreta como una experiencia mediante la que se mejoran las propias tareas del observado. Muy bien, ahí podemos ver pues prácticamente entre los dos, entre la persona observada y el observado, van mejorando su forma de ver, de ser más eficientes, ¿sí? Muy bien, vincular los resultados de la observación con la mejora de crecimiento y eficiencia, calidad de las prácticas, ¿sí? Bueno, en este caso pues se mejoró la calidad de sus prácticas, fueron más eficientes en sus centros de trabajo. La densidad de hallazgos da cuenta a sí mismos de habilidades propias al liderazgo situacional, mismas que permiten a los participantes observados llevar a término tareas desde las que se articula la actividad colectiva en el hospital. Eso quiere decir pues que pues de manera grupal fueron solucionando los problemas que se les presentaba en su jornada laboral, y de esta forma fueron más eficaces al momento de de sus prácticas. Muy bien, y bueno, estos son algunos resultados que ahora se obtuvieron. Eh, dice que al ser uno de los primeros estudios en evaluar el vínculo entre el shadowing el EIF en escala internacional, es una de las principales limitaciones. Recae en la confirmación de resultados de investigaciones que hubieran sido realizadas en condiciones similares. Como mencionaba anteriormente, fue como, por así decirlo, un primer experimento que se llevó a cabo en México, pues no tienen punto de comparación para ver si esos resultados los son comprobables, por así decirlo. Se concluye que la técnica shadowing y respectiva discusión de hallazgos favorece la co-construcción de la práctica coherente con la intervención formativa, contribuyendo positivamente a la articulación del modelo, ¿sí? Ahí podemos ver que las personas
Eh, bueno, que favoreció mucho esta técnica del shadowing al momento de ser observadas las personas, daban un poquito más de ellas. Dice, los resultados indican que las prácticas discursivas que medían el proceso mediante el que un grupo profesional sin experiencia al respecto se movilizó concepciones tradicionales y produjo significados transicionales a partir de la actividad formativa no dominante, ¿sí? Bueno, pues a grandes rasgos, pues esta investigación que se llevó a cabo es de la técnica de una técnica de abajo hacia arriba, de cómo solucionar los conflictos de manera de abajo, mediante el diálogo, mediante esta rutina de trabajo. ¿Y cómo se evalúa esto? Pues por medio de la observación, básicamente. Bueno, y en el momento de ser observados, que no tienen en cuenta eh, esta técnica del shadowing, que sería que los participantes al momento de ser presionados sentían como que este plus, este extra que les daba esforzarse más para tener un mejor resultado en sus observaciones y al momento de transcribir sus prácticas y viendo sus videograbaciones que tenían ellos podían ver en qué estaban mal, en qué podían mejorar en su práctica. Bueno, la investigación que yo, yo encontré es sobre el conflicto en instituciones educativas, ¿sí? Es de la Autónoma Indígena de México, y es por Pérez Archundia, Eduardo Gutiérrez Méndez, David. Muy bien, bueno, pues aquí nos define en esta, en este, en esta investigación, nos define que el conflicto en las instituciones educativas, en, pues que tienen una escasa resonancia de estudios, no tiene tantos estudios. Por eso fue de gran interés realizar este análisis a la transformación del conflicto y para ello se empezó a clasificar la terminología eh, de que se entiende por conflicto, que es un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas y afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes. Eh, Muy bien. Y pues nos habla igual sobre este, esta investigación sobre eh, la naturaleza del conflicto en la escuela. Y dice que como las escuelas son instituciones uniformes, eh, separadas de luchas de vida cotidiana o como simples máquinas reproductoras de origen social vigente, queda totalmente entredicho que no solo desde el análisis crítico, sino también desde la constatación empírica que se obtiene al trabajar en ellas, por consiguiente, solo desde la oposición ingenua o políticamente interesada puede ser sostener estos propuestos. Eh, y nos habla de un autor, Morgan, que dice que el conflicto estará siempre presente en las organizaciones, ¿sí? Siempre va a estar presente, siempre va a haber conflictos, lo que nos quiere decir, entre las personas, ¿sí? Conforme sea la interacción entre las personas, va a surgir conflictos, ya sea por
el trabajo, por cuestiones hasta eh, muy eh, insignificativas, ¿sí? Va a surgir los problemas por la interacción de las personas. Dice que las escuelas son sedes de conflictos propios y de la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pues los niños tienen problemas a causa de los padres que les achacan estos problemas a los hijos de que no te lleves con él porque no me llevo con su papá o cosas así por el estilo, ¿sí? Y dice que pues la escuela pues son campos de lucha divididas en conflictos en curso o potenciales entre sus miembros. Eh, y dice que la escuela como instituto no es aconflictiva, sino que se limita a reproducir la ideología dominante, aunque lo que hagan las teorías de reproducción, sino que produce simultáneamente conflictos culturales, políticos, económicos, muy reales al interior y exterior del sistema educativo. Eh, Como había dicho, pues a veces pues el conflicto no surge propiamente en el salón de clases, sino que pues son otras causas que tienen los conflictos que llegan hasta el aula de clases, ¿sí? Dice que algunas de las causas de los conflictos, eh, diversos autores dicen de distintas escuelas y disciplinas han polemizado sobre ello, ¿sí? Para unos todos los conflictos están provocados por el poder, para otros, además del poder, incide la estima propia, para unos terceros, las causas de los conflictos eh, se tiene diferentes tipos de necesidades humanas y un problema de diferentes percepciones, ¿sí? Que tú lo puedes, un conflicto tal vez no te pueda significar a ti lo mismo que a otras personas, tal vez para ti pueda ser insignificante, pero para otras